va. Bien, bien. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Coco Cherela, aquí estoy. Bien, entonces les decía que acá, estas hojitas que están ahí pegadas, que ya conocen, detrás de cada una de esas hojitas hay alguien que está tal vez muy seguro de lo que muestra, pero en general no pasa eso. En general uno está ahí con cierto temor de qué me van a decir, cómo me lo van a decir, eh, entenderé algo de lo que me van a decir. Llego a casa y sé por qué está mal lo que hice y por qué está, o por qué está bien, como para actuar en consecuencia. Bueno, yo les voy a contar que eh, un 67,8% de las veces, como para decir, la gran mayoría de las veces que me volví a mi casa me fui sin entender por qué las cosas no estaban tan bien. Me costó bastante, la verdad. Eh, y con esto que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con el diseño de una pieza retórica, ya sea un afiche o una pieza que va a dar vueltas por Instagram, tiene como una misma función que es la de persuadir a que alguien vaya a ver una obra de teatro, pero sería lo mismo si estuviera pegado a una pared, ¿sí? Esa pieza con retórica, con cierta simpleza, con ciertas características que tiene que tener para que uno pueda captar a la persona y en el caso de la calle no sigan de largo, pero en el caso de un celular que la persona no haga esto. O sea, ahora es más difícil todavía porque estamos a un movimiento de dedo de que observen o no observen aquello que tenemos para decir. Entonces, para poder darle eficacia a esa pieza, hay, bueno, ciertas características que calculo que ya estando en diseño 2 o vieron o van a empezar a ver en profundidad, que tienen que ver específicamente con este tipo de pieza. Yo no me voy a meter con ese detalle, pero sí a contarles como un paso a paso que fui desarrollando, queda muy grande, pero digamos, a fuerza de haber pifiado mucho, bueno, tengo como una serie de pasos que a mí me ayudaron a organizar mi trabajo. Y bueno, ojalá que les sirva. Entonces, estando acá, detrás de estas hojitas, volviendo acá a esta foto, la verdad es que yo no, digamos, terminé la carrera sabiendo que no había podido entender bien qué es esto de la retórica visual y cómo hacer un afiche. No hice un buen afiche en toda la carrera. Creo que muchos años después tardé en sentirme como contento con una pieza. eh, ¿Y por qué arranco con esto? Porque a veces puede ser frustrante esa situación. No se desanimen, ¿sí? No se desanimen cuando no sale porque la regla es que sea difícil, ¿sí? Bueno, ojalá que les simplifique un poco el laburo lo que les voy a mostrar, ¿sí? Yo hace unos años, desde el 2011, empecé a hacer afiches, como no como algo del laburo, no como algo que me encargaran clientes, sino como, como un modo de ejercer mi profesión por fuera de las normas del mercado. No es que me lo propuse de ese modo, pero hice como mi trayectoria, estar trabajando, tener mi estudio, tener clientes, clientes cada vez más importantes, etcétera, pero bueno, hubo algo interno que tiene que ver con estas como inquietudes sociales que las pude volcar a través de la pieza afiche, ¿sí? Es decir, bueno, voy a decir mensajes con mi propia voz, ya no lo que me dice un cliente que quiere decir o que necesita decir, que es para lo que nos forman en un 99,9%, por lo menos los programas académicos. Y la forma que yo encontré de zafar un poco de eso fue hacer afiches. Y les voy a mostrar algunos, ¿sí? Primero, para comentarles primero como algo que a mí me sirvió mucho, que lo encuentro como, como una norma que sigo, trato de seguir. Eh, lo primero es, eh, pongo mucho foco en qué quiero decir antes de sentarme a bocetar cualquier cosa. Y ese qué quiero decir, es decir, definir el mensaje que va a estar envuelto en retórica, en colores y en símbolos, me puede llevar bastante tiempo y yo les recomiendo que le dediquen mucho tiempo a esto porque si no es como sentarse a diseñar sin saber qué decir es perder el tiempo. Eh, puede funcionar como método cuando uno ya probó de todo y no se avanza. No digo que no, pero no lo recomiendo, ¿sí? Entonces, bueno, en ese qué decir, una de las cosas que aprendí después de pifiar, chicos, años, pero posta, de que se me lleve a muy mal camino, era, eh, cuando uno quiere decir mucho en un tipo de pieza como esta, lo más probable es que pifies. Me voy a arriesgar a decir
que la pieza está condenada a fallar, ¿sí? Entonces, para mí fue clave entender que es algo chiquito, algo que yo pueda resumir en una frase cuando lo digo, ¿sí? Y ese qué no necesariamente tiene que decir que ser algo original, ¿sí? La originalidad la busco en el modo en que lo muestro. Y esto es válido para un afiche social, un afiche político, un afiche cultural, de una peli, de lo que sea, ¿sí? Incluso de la venta de un producto. Si nosotros para el día de mañana estamos... ¿Cómo? ¿Alguien me preguntó algo? ¿Alguien me preguntó algo? Coco, silencio a todos y si te silencias vos, desilenciate. Obtén silencio, espera. Bien. Libertad de expresión a poco. Desilenciate, Coco, vos. Desmuteate. Free Coco. Desmuteate. Se fue Coco. No, está acá, está acá. Sí, ya sé. ¿Cuándo se desmutió? ¿Cuándo se mutió? Ahí está, ahí está. Ahí está, listo. Bien, Tranqui. continúo. Sí. Entonces, para cualquier cosa que ustedes se quieran transmitir a través de un afiche, traten de poder resumirlo en una frase. Es decir, si alguien viene y te dice, ¿de qué es el afiche? Bueno, que este es el mejor celular del planeta. Bueno, ¿y esto de qué es? Esto es que el tema el tema de la obra de teatro. Y esto, pero es simple, tiene que ser algo pequeño, ¿sí? Entonces, algo que me propongo es que me funciona, y yo creo que cuando esto no es así, aparte también suele fallar, es que no haya más de dos universos conceptuales viviendo en el afiche, ¿sí? En este caso, igualdad y vivienda, punto. Después yo veo cómo eso lo cuento visualmente, pero fíjense que no hay otra cosa. No hay un tercer universo conceptual o un tercer símbolo cruzándose. Ya cuando hay un tercer símbolo o un tercer universo conceptual, yo desconfío y les recomiendo que desconfíen, ¿sí? La violencia de una guerra, en este caso representado por una bomba atómica que explota, ¿sí? Y Mickey representando cierto país, cierta cultura, etcétera, ¿no? Son reducciones. A eso se le llama, bueno, hay como muchas figuras retóricas trabajando en este afiche. No me voy a meter con eso ahora. Pero fíjese que no hay más, ¿sí? Es como evidenciar lo destructivo que puede ser cierta cultura o cierto estado, etcétera. No hay más que eso. Comer y el trabajo, el vínculo entre tener el derecho, o sea, el derecho a trabajar y eh, la consecuencia natural de eso, o por lo menos la más básica, que es voy a poder comer gracias a que laburo. Si no tengo laburo, por ahí no como. Pero no hay otra cosa. Pero no solo no hay otra cosa desde lo que digo, sino que no hay otra cosa tampoco desde lo simbólico. La comida y el laburo unidos de algún modo distinto. Ahí aparece la retórica, ¿sí? En encontrar un modo distinto de contarlo, alterando algo. En este caso, esas herramientas están fuera de lugar, ¿sí? Traten de pensar la retórica como alterar algo, generar una incógnita, mover algo de lugar, poner algo en el lugar donde no debe estar, ¿sí? Son como algunos recursos que les va a hacer exagerar también. Vamos a ver después algunos ejemplos de eso también. Pero fíjense que si yo lo traduzco, si yo quiero traducir este trabajo a una frase, lo puedo hacer. Digamos, podrían surgir muchas frases, pero todas van a estar cerca de el laburante tratado como basura, eh, eh, y por ahí va a estar dando vueltas la frase, que esa fue lo que a mí se me ocurrió. Digo, bueno, ¿qué voy a decir ahora sobre el derecho al trabajo que no esté dicho en el otro afiche? Bueno, ahora me voy a meter con los derechos del trabajador, el que tiene laburo. Bueno, listo. ¿Qué quiero decir? Que al trabajador se lo trata como una basura, en el momento, sobre todo en épocas donde se echa masivamente a las personas.
Entonces, el trabajador como basura. Fíjense que son 4 palabras. En 4 palabras puedo resumirlo. Entonces, no solamente... en general, en las aulas de diseño se suele hablar de la síntesis visual. Pero no hay síntesis visual si no partimos de una síntesis conceptual, ¿sí? Eso para mí es re importante, como por lo menos en mi forma de encarar un afiche. Si yo no tengo una forma simple de decirlo en palabras, mucho menos lo voy a lograr en imágenes, porque el lenguaje verbal es mucho más sofisticado que el visual. Entonces, y el visual es muy rudimentario. Si nosotros lo decimos complejo verbalmente, cagamos en lo visual, ¿sí? Entonces, por eso, cuando los profes les preguntan, bueno, ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es la idea del afiche? Y arrancan así como un choclo gigante sin poder decirlo concretamente, ya ustedes mismos tienen que desconfiar, ¿sí? Si no lo puedo decir simple, no lo voy a poder decir simple en las imágenes. Bueno, acá un ejemplo, bueno, creo que en varios de estos ejemplos, ¿sí? Después acá, ¿no? Bueno, derechos humanos, todas las personas tienen derecho a protección en contra del desempleo. Pero si hay algo dicho, digamos, eso es como lo objetivo, lo que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo puede leer cualquiera, no tiene originalidad. No tiene por qué tenerla tampoco, es algo que está ahí, escrito. Pero cuando aparece la visión, el lugar donde se para el diseñador, hablar sobre eso, ¿sí? Que es objetivo, está escrito, ¿sí? En palabras, en esa postura está el partido conceptual. Decir, bueno, yo ante esto, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Qué tono de voz le voy a poner? ¿De alerta? ¿Va a ser informativo? ¿Voy a querer conmover o voy a querer decir algo como más neutral? Bueno, pero son decisiones que se toman. En este caso, bueno, lo que ven acá. Que hay una mano invisible que te trata como basura y por más vos que estés ahí laburando, mirando y poniéndole el hombro, cuando te quieran rajar, te van a rajar. Así, como una mierda. Bueno, en este caso la metáfora es otra. No es la mierda, sino la basura. Bueno, les cuento así, hablando de síntesis, este sí tiene además una síntesis visual, creo que mayor imposible. Hay una convocatoria sobre derechos humanos en democracia, y bueno, entonces yo estaba bocetando en el bondi, que es donde suelo bocetar, ahora ya no, porque no viajo en transporte público desde hace 1 año y medio, lo intento. Y fíjense, ¿no? Porque a veces el afiche o esa imagen retórica no está en algo como que necesariamente tiene que tener una pericia técnica increíble. Estos son 2 franjas que cualquiera puede hacer en Illustrator, ¿sí? Después tiene alguna decisión, el degradé, pero no. Entonces, fue simplemente encontrar que si le quitaba el borde a nuestra bandera, era a la vez un signo igual. Y yo no podía creer que eso nadie lo había usado hasta el momento. Bueno, por eso lo terminé usando, ¿no? Y bueno, el afiche fue seleccionado. Entonces, esto es lo que quiero, como por ahí, a veces está en esa pequeña operación ingeniosa y no mucho más, ¿sí? Bueno, a mí este afiche me gusta por eso. O sea, lo que más, aparte, una cosa que me angustió fue buscar por todos lados que nadie lo hubiera usado. Y no, increíblemente nadie había usado la idea. Bueno, ahí está. Bien, otro, ¿sí? También se celebraban 30 años de democracia en la Argentina. No los voy a explicar. Este es uno de los que más me gusta. Hay muchos y lo aclaro porque hay algunos que no me gustan tanto y otros que me dejaron de gustar directamente. Y cuando digo gustar no me refiero solo a una cuestión de si me parece lindo o feo, sino al mensaje o a cómo lo dije, si es eficaz o no, si lo hubiera puesto texto o no. Y este me sigue gustando, me parece que este sobre derechos de los inmigrantes, yo sabía que quería usar el pasaporte de alguna manera, y bueno, entre todas las versiones que boceté, que son varias, esta me cerró, ¿no? Porque encontrar a ese símbolo que para nosotros que tuvimos oportunidades es una llave, es la llave de acceso. De hecho, yo hasta hacer este afiche nunca había visto el pasaporte como otra cosa que no fuera, es mi llave, es la llave para entrar. Y haciendo el afiche, tuve que reflexionar bastante, y ahora vamos a ver el paso a paso, y
Y de golpe, claro, no es entender que también a la vez esa llave es el muro para los que no tienen oportunidades. Bueno, lo plasmé de esta manera. Me sigue gustando, me parece que está bien. Este fue sobre el mismo tema y pensado y diseñado casi en simultáneo, pero de otro modo, ¿no? Acá reflexionando sobre dónde comienzan esos bordes, dónde comienzan esas fronteras. Bueno, acá lo ven, no lo voy a explicar. Una serie que tiene más que ver con cuestiones sobre la ecología, que uso este Mapamundi. Bueno, nada, esto, ¿sí? Es muy simple, ¿sí? Como la exageración en este caso. Exagerar ese humo, que no es humo, es el mundo todo entero convertido en humo, o el mundo entero convertido en basura electrónica. ¿Sí? Más referido a la obsolescencia programada, ¿no? Esto es con locura, es una locura. Conocían ese término, ¿no? Obsolescencia programada. Está blanqueado, es así. O sea, nos venden cosas que van a vencer para que lo tiremos y tendamos que comprar de nuevo. Y así va a quedar, así vamos a terminar. Bien, algunos más pavotes como este, que a mí igual me gusta, pero son más pavotes. Aparte hay algunos que no me gustan tanto porque pueden ser malinterpretados, como este. Bueno, este no puede ser malinterpretado, creo yo. Este de paso aprovecho, coco.com.ar/será ley. Sí, /será ley, no que sea ley, antes era que sea ley, ahora será ley. Lo pueden descargar siempre y cuando y usarlo como quieran, imprimirlo y usarlo siempre y cuando no sea para uso comercial. Pueden hacer eso con todos mis afiches, lo aclaro. Como si me tuvieran que pedir permiso para bajar un afiche y imprimir. Qué tonto. Bien, y después hay algunos con los que me meto también, ¿no? Es como pararte en una postura frente, en este caso, los medios de comunicación que detesto, ¿sí? Bueno, este es uno, este es otro, este lo voy a pasar. Y después hay algunos que me gusta mostrarles que son de alumnos míos en la cárcel, que también responden a esto que les decía al principio, que me gustaría también que lo piensen desde un punto de vista retórico. Siempre la retórica, piénsenlo como alterar algo de el orden estipulado o de la normalidad establecida o del lenguaje cotidiano. ¿Sí? Es como esto, alterar algo del lenguaje. ¿Para qué? Para ser más persuasivos. Entonces, claro, si analizamos esta pieza desde ese lugar, fíjense, es un árbol, mírenla, es un libro que se transforma en pájaro. ¿Eso sucede en la realidad? No, es una figura poética. ¿Para qué? Para decir que la educación nos da libertad, o el libro nos da alas, etc. Entonces, de nuevo, los dos universos, educación y libertad. ¿Sí? Eso no es ninguna novedad. Digo, es una reflexión bastante trillada incluso. La educación nos da libertad. El tema es encontrar el modo de expresarlo, decirlo, conmover de un modo en que no se haya dicho hasta el momento, que es bastante difícil. O ¿no? Bueno, ¿qué nos dice esto? Bueno, fíjense, ¿no? Como un elemento de lo dañino y un elemento que representa a el periodismo o a las noticias, etc. No hay un tercer universo. Cuando aparece el tercero, alerta, ¿sí? Antisíntesis alert, ¿sí? Ahí, no, algo acá puede ser que esté sobrando. Y acá voy a abrir un paréntesis muy importante, ¿sí? Acá les estoy mostrando afiches súper sintéticos donde incluso en algunos no hay tipografía, pero eso no es necesario que sea así. Incluso hay un montón de afiches que son tirando a barrocos y que funcionan igual y pueden funcionar igual. Ni hablar en afiches que tengan que ver con el palo cultural, que, digamos, permiten esa licencia de mayor verborragia dentro del afiche, ¿sí? Síntesis conceptual podría no tener una síntesis visual, ¿sí? Ahora, una no síntesis conceptual va a fallar, siempre. Esa, por lo menos, así lo veo yo, ¿sí? Pienso en los afiches culturales de Martín Gorricho, que son hermosos y alucinantes. Fíjense que ahí no responden a esta lógica de tantas simplezas visual. Y además tiene que haber tipografía, ¿sí? ¿Por qué? Porque te tenés que enterar qué obra es, quién es el director, qué día se estrena, o por el streaming a qué hora va a ser. Entonces, ojo con esto, ¿sí? No quiero que se interprete con que esta sencillez
es la clave, porque no, hay afiches que no cumplen con esta simpleza visual, pero funcionan muy bien igual. Bien, y ahora sí, me voy a meter con algo más relacionado a mi forma de verlo, ¿sí? Hay muchos alumnos que se me acercan, y esto es histórico, es como pasa siempre. Coco, no se me cae una idea. La idea no aparece. Bueno, mis queridos, hermoso sería que sucediera. ¿Está bien? No sé si está bien conjugado lo que dice, creo que sí. Pero no pasa eso, ¿sí? Puede suceder cada tanto que aparece una idea medio como de la nada, entre comillas, lo dudo igual, pero la verdad es que a mí lo que me funciona y siempre me funcionó es estar con el culo en la silla, laburar, y laburar es sacrificarme en la compu, encorvarme y matarme hasta que aparezca la idea. No, yo les sugiero que no, que el proceso traten de que sea un disfrute, ¿no? Porque si no, no tiene mucho sentido. Pero si no lo lograran, digo, el culo en silla es también, obviamente metafórico, es estar masticando la idea, pensándola todo el tiempo. ¿Sí? Llevar un cuadernito encima para ver qué sucede, si aparece algo interesante lo anotamos, siempre. Y mucho después, tal vez nos sentamos en la compu y lo hacemos, pero a veces es como, la idea no aparece, ¿sí? No creo en eso. Me pasó 2 veces, pero después, nada, analizándolo tampoco es que fue una epifanía. Uno fue con este afiche que ya les mostré, que siempre me gusta contarlo porque, qué sé yo, porque es algo que es muy, para mí está íntimamente relacionado con cómo surgieron algunos afiches, es una costumbre, una insana costumbre que tengo, que es la de comer, me gusta mucho comer choripán al paso. ¿Sí? Ese carrito totalmente prohibido por bromatología, bueno, a mí me tienta. Lo vuelo, me bajo el auto a veces y me morfo un choripán. Y entonces aparece ahí la libretita, el lápiz, tiqui, 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 y este afiche apareció en ese boceto que surge mientras me como un choripán. Es decir, un tiempo muy corto que no son ni 10 minutos. ¿Sí? Y el otro fue este. ¿Qué pasa? Estos trabajos, esas ideas, aparecen a veces en un momento en que uno baja la guardia, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo no estoy pensando en la entrega, o no estoy pensando en cierta deadline de lo que sea, de laboral o académico, entonces bajamos la guardia y en la ducha, comiendo un choripán, etc., a veces parece que aparece la idea como por arte de magia, pero fue el producto de haberte, en mi caso, indignado 1000 veces prendiendo la tele, puteando cuando me entero de tales noticias que tienen que ver con cuestiones, en mi caso, con lo que ven en mis afiches. Y esto mismo yo quiero que como traten de incorporarlo como forma de trabajo, ¿no? El diseñar no es cuando me siento en la compu, el diseño sucede cuando reflexiono y trato de encontrarle la vuelta a cierto mensaje, a cómo contarlo de un modo eficaz. Y si es posible, además, que a mí me guste, que me siento como orgulloso de mostrarlo, genial. Pero lo más importante es que sea eficaz. Y eso no es la compu, no tiene que ver con la compu, tiene que ver con pensar. ¿Sí? Algunos de ustedes, calculo, me imagino y espero que juegue al Sudoku. Yo les recomiendo que jueguen al Sudoku. ¿Por qué? Porque es un juego de lógica que a mí me hace acordar mucho a esa sensación y esa como, sí, esa sensación de desafío que a mí me provoca tener un sudoku enfrente mío, donde yo sé que hay un resultado, ¿sí? Hay un resultado que me espera, todavía no sé cuál es. Y llegar a ese resultado tiene que ver con ir desentrañando un problema. En nuestro caso, que es como diseñadores, es un problema de comunicación. Quiero decir, quiero evidenciar la desigualdad en el acceso a la vivienda. Bueno, ¿cómo me mando? ¿Cómo hago? ¿Por dónde voy? Bueno, ahora vamos a ver una serie de pasos. Y voy a contarles esa serie de pasos a través de uno de mis afiches, que es este de acá, ¿sí? Que me generó bastantes conflictos internos
Pero también, bueno, como suele suceder, cuando a uno algo lo destraba, cuando destrabas algo, ¿sí? Es como que el destrabar un problema es destrabar un nivel, ¿sí? En términos de gaming. Destrabas un nivel, entonces después no es que no vas a enfrentarse a ese problema, pero vas a estar más alerta o más ducho para resolverlo, ¿sí? Cada ficha me provoca como algún desafío porque cada uno es distinto. Bien, y lo primero de todo, bueno, en la ficha es esto que ven, ¿no? Esta mujer ahí como eh, eh, presa de su cultura. Eso es como esa frase en la que a mí me gusta resumir antes de ponerme a diseñar. Bueno, ¿qué voy a decir de esto? Bien, entonces, ante esa convocatoria que había, esto es de 2013, hoy hubiera hecho este afiche muy distinto y tal vez con otros temas. Pero bueno, en este momento, 2013, me pegó por este lado. Primero, si quieren, anotan. ¿Qué quiero decir? ¿Sí? La clave, el qué, encontrar ese qué. Muchas veces, chicos, chicas, chiques, creemos que sabemos lo que queremos decir, pero no, ¿sí? Entonces, aparece como esta fase de investigación, ya sea un tema social, ya sea una peli. La peli, ¿qué es investigar una peli o una obra de teatro? Primero ir a verla, tal vez si podemos leer el guión, si podemos hablar con el director, si no podemos leer entrevistas del director, eh, los actores, etcétera, ¿no? Como entender un poco de qué va la mano. ¿Para qué? Porque nosotros lo que tenemos que lograr siempre es intentar poner nuestra voz singular a algo, como diseñadores. Esto lo podemos discutir a muerte, ¿no? Después hay otras corrientes que les van a decir, no, chicos, el buen diseño es donde no aparece el diseñador o la diseñadora, ¿sí? Donde aparece la neutralidad. Esta idea, que no comparto para nada, de el diseñador como engranaje, que cuanto más invisible esté, mejor. Para ciertas cosas tiene lógica, no me voy a poner fundamentalista. Pero primero que es algo imposible no meter nuestra propia subjetividad. Negar la subjetividad ya arranca mal, porque no es posible. Y por otro lado, cuando nosotros encontramos un modo distinto de recortar un tema, esa pieza va a tener el ADN de la originalidad, de algo que por lo menos, guste o no, va a ser distinto. Eso siempre garpa. ¿Por qué? Porque el factor sorpresa, el decir distinto, tiene una potencia de pregnancia mucho mayor a aquello que ya se dijo 1000 veces. La repetición no la recordamos, ¿sí? Es como, bueno, ya está, ya me lo dijeron. Cuando nosotros desde la imagen podemos mostrar algo de un modo distinto, la posibilidad de que eso quede impregnado en la cabeza del otro aumenta mucho, ¿sí? Por eso es importante la retórica, no para romper las pelotas a los alumnos. Es importante porque es una herramienta muy poderosa que tenemos. ¿Para qué? Para que el otro tenga la posibilidad de co-crear el mensaje con nosotros. Y eso lo hace muy pregnante y muy eficaz. Bien, esto es para una clase de 2 horas retórica, y más también. Digo 2 horas porque la semana pasada, hace 10 días, vi una que duró exactamente 2 horas, solo sobre retórica. Bien, investigar no es solamente investigar sobre el tema, sino investigar nosotros mismos qué nos pasa a nosotros con esa obra de teatro o eso que tenemos que comunicar, ¿sí? Para mí esto es clave. Entonces, bueno, en ese momento de investigar, culo en silla, Google Imágenes, ¿sí? Una de las primeras cosas que hago, y calculo que lo harán todos ustedes, y acá agréguenle Behance y agréguenle Pinterest, odio Pinterest con toda mi alma, pero como herramienta es muy útil. No la uso, pero sé que a ustedes les puede resultar muy útil. Sí, mentira, la uso pero muy poco, para algo muy particular. Bien, entonces, la primera página de Google, una vez que nosotros más o menos sabemos qué queremos decir, imaginen igualdad de género o, no sé, les toca una obra que tiene que ver con, qué sé yo, pienso por decir algo, no sé, la obra Toc Toc, que tiene que ver con con algo que sufren muchas personas, que es el TOC, que puede tener distintos niveles de gravedad. Depende el grado de gravedad, vale la redundancia, te puede imposibilitar la vida cotidiana o no. Entonces, a partir de eso uno puede empezar a elucubrar un mensaje, ¿no?
¿Qué significa para estos personajes? ¿Qué quieren? ¿Hay algún mensaje por detrás de ese toc-toc? ¿Está haciendo metáfora de otra cosa, el toc? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero también esta pantalla de imágenes nos dice, bueno, ¿qué maneras tiene la sociedad, o por lo menos Google, lo cual nos habla bastante, como mínimo, como del común, de ese promedio cultural en el cual nos movemos, ¿sí? Por supuesto, en el cual tiene mucha incidencia Google y lo que nos muestra, pero entonces vemos los símbolos, primero, los que no deberíamos usar, porque son los más obvios, pero a veces también nos permite saber la cultura en la cual nosotros nos movemos, con qué símbolos reconoce el tema. Bueno, la balanza para la igualdad, y no sé, la señalética del baño para hombre y mujer, ¿sí? Aparece lo obvio, ¿sí? Para mí es muy importante tener en claro lo obvio, para usarlo a nuestro favor y reformularlo de un modo nunca usado, pero también para no usar los modos que fueron usados. Y también porque nosotros usamos el color, usamos la textura, la tipografía, etcétera, todos estos elementos de nuestra caja de herramientas que es bastante escueta, pero principalmente nuestra herramienta son los símbolos de la cultura, ¿sí? Yo tengo que poder hablar de la igualdad de género de un modo que el otro pueda entender, bueno, etcétera. Entonces, después de investigar, me vuelvo a preguntar qué quiero decir. En mi caso aparecieron estas imágenes, ¿no? Que yo no conocía, ¿sí? Tuve la oportunidad de viajar a algunos países islámicos, pero estas imágenes así tal cual ven, yo no las había visto nunca. Esto es de verdad, o sea, hay un montón de fotos de estas de mujeres totalmente cubiertas y los hombres disfrutando del mar tranquilamente. O esta, donde no se lo ve muy bien la situación, ¿sí? Y acá yo me empecé a indignar. Entonces, en el caso del cartel social, a mí me parece que es como algo importante encontrar, digamos, estar alerta donde me indigno, pero en el caso de ustedes que tienen que hablar de una obra de teatro o una película, no estoy muy seguro, es dónde me conmuevo, qué me conmovió, qué me conmovió a mí, qué recorte puedo hacer yo de esto que tiene un tema general, tiene una sinopsis que va a leer todo el mundo, pero, etcétera, ¿no? Es decir, el paralelismo es esa indignación, ese enojo o esa angustia que me provocan, pueden traducirlo en dónde me conmuevo yo para hablar de cierta cuestión. A veces no sucede y bueno, hay que sacarlo de la galera. Y ahí, cuando yo encontré que lo que quería decir era que había mujeres presas de su cultura, todavía no estaba el afiche, todavía no había nada como visual, entonces ahí me pongo a bocetar, ¿sí? Mujer presa de su cultura. 4 palabras, donde aparece 2 universos, mujer y la cuestión de estar preso, ¿sí? Bien, lo primero que empieza a surgir, están ahí, ¿no? ¿Me podrían confirmar? ¿Abre el micrófono? Estamos. Joya. Sí. Sí. Bien. Fíjense que lo primero que aparece es lo obvio. Está muy bien y hay que dibujarlo, les diría, como para gastar esas balas. Tienen que como irse. La balanza, la señalética, el signo igual, y después esto que les decía, el cruce de los universos. Y si cruzo el signo igual con el signo del masculino, bueno, entonces ahí empiezo a cruzar esos 2 universos. Y si empiezo a cruzar el signo femenino con la burka árabe, entonces ahí empiezo, fíjense que de nuevo cruzo, miren, es de 2012, no de 2013. Acá está la fecha. Y así, ¿no? Y entonces estos rectángulos que ven acá son dibujos muy chiquitos, así, de 5 o 6 centímetros, que es la forma que yo tengo de simular la distancia. Esto es muy importante. Cuando yo estudiaba, me enseñaban afiche en la facu, me decían, bueno, lo tienen que imprimir en grande y alejarse, porque las proporciones solo se pueden ver en tamaño real. Y es verdad. Ahora, hay una realidad, que eso es caro. Es caro hacer eso. Es caro y vos imprimís, lo ves, no te funciona y que vas a imprimir todo de nuevo. Entonces, la forma barata y práctica que encontré es hacer mis afiches de un tamaño todo lo contrario a lo que a mí me enseñaron. Bien chiquitos para simular la distancia. Entonces, bueno, aparece esta idea, ¿no? La exageración de las proporciones, hombre-mujer. En este caso, esta idea me gusta, por eso le pongo una tilde,
¿sí? Pónganle tilde porque después es un quilombo de bocetos si no lo encontrás. Esta idea de, no sé si se ve, esto es un pantalón de hombre, la bragueta, los bolsillos, y la mujer está conformada por la contraforma de la entrepierna. Me pareció una manera bastante buena de mostrar esa relación violenta, ¿sí? Aparece la genitalidad, aparece un poco todo. Un día voy a hacer este afiche. Siempre digo lo mismo, nunca lo hago. Bueno, un día no sé, lo voy a hacer porque la idea me parece buena. Fíjense, ¿no? Es como son todos cuadraditos muy chiquitos, son como mini afiches. Y por último, no sé, el último, pero en un momento apareció la idea. ¿Y si la hago presa? ¿Y si uso esa idea del preso con el traje de preso? Bueno, listo. La idea me gustó y entonces aparece como un próximo paso, que es, bueno, me gustó la idea. Ahora tengo que componer la imagen, tengo que hacer el afiche con esa idea. La idea está buena, pero ¿qué hago? ¿La mujer entera? ¿Le pongo un traje de preso o le pongo un grillete? ¿Le pongo rejas? ¿Cómo voy a mostrar eso que está preso? Bueno, decidí esta forma. Pero después viene el encuadre. Fíjense que el objetivo es que yo lo pueda ver de lejos, o en el caso de ustedes, que se pueda ver en un tamaño chiquito. ¿Sí? Yo estoy viendo el celu, ¿no? Y cuando veo el celu, mi ojo en verdad también está viendo un montón de otras cosas. No está prestando atención a todo, pero ve, esto ya lo deben saber, ¿sí? Teoría de la Gestalt, el ojo percibe muchísimas cosas a la vez, pero solo le puede prestar atención a una. Entonces nosotros tenemos que lograr que eso a lo que le presta atención esa persona que tiene el celu en la mano sea nuestro diseño y no un vaso con Coca-Cola en la mesa o la tele de fondo o el perro que pasó. ¿Se entiende? Y eso depende de otros factores que tienen que ver más con lo morfológico. Esto sería otra clase de 2 horas. Pero fíjense que mi primer paso fue recortarlo. Es decir, elegir un encuadre que me funcione en tamaño chiquito o lejano. Dejé de lado todo el cuerpo, porque lo mismo lo podía contar solo con la cara. Entonces, ¿para qué voy a poner el cuerpo? Todo lo que no aporta, sobra. Entonces, lo quito. ¿Sí? Eso como premisa, que después lo tomo como premisa. Después a veces las premisas rompanlas, obviamente, prueben romperlas. Pero primero la tienen que conocer, la regla, para romperla. Entonces ya sabía que necesitaba la cara de una mujer, principalmente una mirada, un traje de árabe y algo que me refiriera, digamos, las líneas como de preso, que yo las podía dibujar, pero no las dibujé, después les voy a mostrar cómo las hice. Yo no sé dibujar, no sé sacar fotos, sé usar el Photoshop y el Illustrator. Entonces me muevo muy limitadamente con eso que manejo. Qué sé yo, es lo que hay. Casting de objetos, ¿a qué le llamo casting de objetos? Este concepto lo aprendí de un ex docente de Volco que se llama Mariano Benassi, que es además una persona hermosa y con la que me tocó compartir tipografía 2 como alumno, ¿sí? Éramos compañeros. Y él usa este concepto del casting de objetos, es decir, bueno, yo necesito tales cosas. Pero no es que entonces sirve cualquier mirada, cualquier traje de mujer, etc. No, hay que elegirlo. Entonces me pongo a buscar en internet. ¿Cuál se adapta a ese encuadre que yo necesito? Hasta que encuentro uno que me sirva y que no infrinja las normas de copyright, obviamente. Bien. Después necesitaba una mirada. Entonces yo armo una carpetita en mi compu, que está dentro de la carpetita igualdad de género, que está dentro de la carpetita afiches, que está dentro de la etcétera. Y entonces aparece la carpeta miradas. Y ahí les voy a mostrar algunas de las miradas que yo voy metiendo que me pueden servir. La única premisa era que fueran ojos oscuros para que para que sea creíble étnicamente. ¿Sí? Étnicamente, me costó decirlo. Podía funcionar cualquier mirada oscura, de ojos oscuros, ¿sí? Siempre y cuando fuera de frente y profunda. Esa era como la consigna. Entonces daba lo mismo, no importaba mucho si era joven, viejo, no importa. Bien, y ahora les voy a mostrar cuál terminó siendo esta mirada. Que lo muestro poco. Creo que lo suelo mostrar solo acá en la charla de Volco. Fíjense, nada que ver. Acá. Sí. Después,
es como ponerle las sombras, las texturas para pegarlo, que sea creíble. Pero la mirada, cuando vi esta mirada, funcionaba perfecto. Funcionaba perfecto. Creo que esta chica probablemente no se reconocería, pero bueno, no lo sé, no importa. Bien, y miren, ahora les voy a mostrar lo que usé para las líneas. El número quedó, que eso fue un error. Eso es algo que algún día voy a cambiar. Porque todo comunica, todo. La textura de fondo. Entonces, dejar librado al azar el número, bastante mal de mi parte. Un día lo voy a cambiar cuando nadie se dé cuenta. Y aunque no influya en el mensaje, le voy a dar un algo que a mí me deje tranquilo. Entonces, después aparece la fase de ajuste. ¿Sí? Ya más o menos lo tengo, y el ajuste es clave. ¿Por qué? Porque el ajuste hace que funcionen muchas de las cuestiones de relojería interna del afiche, que tienen que ver con las jerarquías visuales, con dónde el ojo va a empezar a mirar y dónde va a terminar. Entonces, ahí aparece como entender la importancia de las jerarquías visuales y niveles de lectura. Yo sabía que primero tenía que ser la mirada, después entender que ese traje era, digamos, estaba relacionado con que era a la vez un traje árabe, pero árabe, digo, la burka, y a la vez de preso. Y por último, un texto, que acá está mal, no es un texto de anclaje, sino un texto de relevo en este caso. No importa. ¿Por qué? Bueno, no importa, sus profes les van a enseñar. Les van a enseñar, si es que ya no lo saben, cuándo es anclaje y cuándo es relevo. Es re importante ese punto, denle bola a los profes cuando lo expliquen. Entonces, bueno, derechos humanos, artículo 1, todas las personas, todos los seres humanos nacen libres en igualdad e iguales en dignidad y derechos. Bueno, listo, ahí cierra. ¿Dónde ubico esta tipografía? Esta parte a mí me vuelve loco, porque ¿dónde ubico la tipografía? ¿Pongo tipografía? ¿No la pongo? ¿Cuánto texto? ¿Qué tipografía uso? Mi recomendación es que nunca usen una tipografía porque está de moda, ¿sí? Nunca jamás, sino pensando en qué tono de voz necesita ese afiche. Ustedes tratan de pensar a la tipografía, traten no, porque de hecho lo es como el tono de voz con el que habla cualquier diseño. Necesito una tipografía más neutral, necesito que pase desapercibida, necesito que mi afiche susurre o que grite. Necesito un tono de voz dulce, ronco, grave, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos tiene que ir dando, servir como brújula para la elección tipográfica. En mis afiches, en el 90% o más, yo utilizo la Clarendon. ¿Por qué? Porque yo considero que hablo en Clarendon, que mi tono de voz es el de la Clarendon. Entonces, en la mayoría de los afiches uso la Clarendon, que dicho sea de paso, es una tipografía que me copa mucho, mucho mal. ¿Ustedes vieron alguna? Después cuando termine la teórica y la clase, observen de cerca, amplíen la Q mayúscula de la Clarendon. O la terminación en gota de la G, minúscula. Son realmente de una belleza descomunal. Bien, perdón que me disperso. Entonces, ¿dónde ubico el texto? Que soy bastante malo en eso, pero encontré como una forma que a mí me ayuda mucho. Yo que hice todas malas cátedras de morfología, por lo menos así lo viví. No sé, como que... Y yo lo que trato de buscar es que la imagen me dé letra, me dé pistas. Entonces, bueno, acá a ver si puedo volver a la imagen. Acá. Fíjense esta imagen, ¿no? Yo tenía, esto lo podía usar como margen, esta línea vertical que genera esto, y acá donde empieza como la ventana de esa mirada, seguí una línea recta y utilicé de renglones estas líneas de acá. Más o menos. ¿Para qué? Porque cuando está ajustado el texto, uno logra que pase desapercibido cuando necesitas que pase desapercibido. Si no está ajustado, el ojo lo va a notar, aunque no sepa de diseño. ¿Sí? El ojo va a percibir que hay algo desajustado y vamos a estar distrayendo la mirada de esa persona hacia donde nosotros no necesitamos. Nosotros necesitamos que mire directo a la cara y después al cuerpo y después el texto. Entonces, el texto tiene que pasar desapercibido y si alguien lo quiere ver, lo ve. En este caso en particular, ¿sí? En este afiche en particular. No hablo de los afiches, sino de este. Bien.
Y por último no, hay un punto más después del octavo, que es cotejar. Y esto, chicos, chicas, chiques, ni siquiera sirve cotejarlo con los profes. Porque nosotros vamos con el profe, lo miramos y el profe ya sabe de qué es la peli o de qué es, o la profe, de qué es la obra de teatro. Entonces, estamos condicionados, los profesores, les profesores. Les recomiendo, entonces, que cuando lleguen a la corrección ya esté cotejado por otras personas que idealmente no tienen que ser mamá, papá, novio, novia y mucho menos abuelo, ¿sí? Esto ya lo saben, cuando le mostrás a un abuelo, te gusta y te va a decir, sí, está hermoso y está espectacular, ¿sí? Entonces, yo armé como un grupo de 4 personas que no son diseñadores, que son los implacables, esas personas que yo sé que me van a cagar a palos a críticas, pero con amor y constructivamente, que no van a tener ningún tipo de piedad en decirme, esto no se entiende, esto es cualquiera, no le den mucha bola si les gusta o no les gusta, pero sí si se entiende o no se entiende. Eso es clave. ¿Qué me habrán querido decir con esto? ¿Hacia dónde va? ¿El tono de voz que yo le quiero dar se está percibiendo? ¿Sí? ¿Para vos qué es esto? ¿De una obra, de una comedia o de algo dramático? Bueno, entonces esto son pistas que tenemos que dar a través del diseño, ¿sí? 4 personas, idealmente no diseñadores, y que sean implacables, ¿sí? En mi caso son una antropóloga, un ingeniero, una persona de administración y un niño que ya no es tan niño y es adolescente, y que me dan con un caño. Si no pasan ese filtro, ya está. ¿Sí? Es muy raro que yo muestre un afiche. Muy raro no hay ningún afiche que yo haya publicado que no haya pasado por ese filtro de los 4 implacables. Y agrego 6 personas más que sean desconocidas y que además pertenezcan a grupos desconocidos, ¿no? Posta. ¿Cómo pueden hacer esto en cuarentena? Bueno, che, mira, te mando este JPG. ¿Le podés mandar por WhatsApp a 4 amigos y que te digan qué entienden por esto? ¿Sí? Y esto, y mi número, para mí el número son 10 personas. Las 3 primeras personas podrían no entender y uno creer que no se entiende, y tal vez había 7 que lo iban a entender. Entonces 10 me parece un buen número. Más, mejor. ¿Sí? Es una pérdida de tiempo ir a corregir sin haber cotejado si se entiende o no se entiende. Porque nosotros siempre queremos que se entiende porque estamos muy metidos en el tema que estamos laburando. Cotejen siempre. Y el último punto es, si yo firmaría, ¿estaría dispuesto a firmar este afiche? Es bastante pequeño el daño que podemos provocar con un error, los diseñadores. Esto algunos me van a matar y no van a estar de acuerdo. Un poco me importa que no estén de acuerdo, sí, debatirlo me encantaría. Digamos, un error nuestro no es el error de un cirujano. ¿Sí? Está claro, me parece que lo llevo a un extremo para que se entienda la idea. Cometemos un error, bueno, tal vez sale mal impreso un libro, se pierde plata porque hay 10.000 libros mal impresos, bueno, está bien, pero no muere nadie, a eso me refiero, ¿sí? Ni hablar con un afiche de una obra de teatro, ¿sí? Pero nosotros tenemos una responsabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un director, un grupo de actores que están poniendo guita, y por ahí la están remando a full, ni hablar ahora, ¿sí? En esta situación. Entonces, bueno, logran hacer esta obra, este streaming o lo que sea, y nos contratan por ahí con sus ahorros para nosotros hacer un buen laburo. Entonces, lo firmaría no tiene que ver solamente con una cuestión de ego. Mirá, tiene mi nombre y si gana un premio o es gustado, van a saber que es mío. No, tiene que ver con esto otro. Si provoco un daño, yo estoy dispuesto a bancarme que eso fue mío. Y entonces, ¿por qué yo elijo este afiche y no otro? Porque a mí me provocó un conflicto muy grande este afiche mientras lo hacía, que es hasta dónde no me estaba metiendo con otro derecho humano fundamental, que es la libertad de culto. ¿Sí? Personas que eligen, tal vez, profesar esa religión de un modo ortodoxo. Bueno, ¿quién soy yo para meterme con eso? Entonces, bueno, ese cotejar
para mí fue bastante angustiante el proceso de este afiche porque me gustaba la idea, yo estaba convencido con que eso me enojaba y con que en mi paradigma de porteño, de clase media, de esta época, eso es aberrante. Bueno, lo charlé incluso con un amigo que vive en Estambul, que profesa esta religión, pero me dice, no, Coco, tranqui, ¿sí? Vos te estás metiendo con culturas, con ciertos sectores ortodoxos de una religión. Yo profeso esa religión, pero las mujeres van a, no sé, en mi ciudad van a la universidad, votan, si quieren lo usan, si no quieren no lo usan jean, van a bailar. Entonces me relajé y lo firmé. Y lo emití el mensaje. Y gracias a Dios que yo tuve todo ese conflicto y esa resolución del conflicto, porque poco tiempo después de haber diseñado este afiche, me llegaron, miren esta imagen que les voy a mostrar, poco tiempo después, 3 meses después de haberlo bocetado. Miren esta foto. Esta foto es el afiche expuesto en Pakistán. Entonces, además de haberme caído de culo, ¿sí? Porque yo no soñaba ni por casualidad ese alcance geográfico y cultural, me cayó esa ficha muy fuertemente de lo que les estoy diciendo. De esa ficha que nosotros movemos como diseñadores, ese mensaje que emitimos, va a tener incidencia, para bien o para mal, para ofender o para no. Y nosotros tenemos que poder ser capaces de sostener y creer en aquello que nosotros estamos diciendo. Sea esto o sea el afiche de una película, porque uno también tiene la responsabilidad de elegir, yo quiero hacer un afiche para esta película, me parece que esto está bueno, no está bueno, este documental, creo, no creo en esto, quiero formar parte de esto, no quiero formar parte. Esa pregunta a mí me persigue en el buen sentido, digo, siempre tenemos que poder plantearnos por qué y para qué diseñamos, si no es como malgastar, a mi modo de ver, esa oportunidad hermosa, única y genial que nos tocó, que es poder estudiar algo que nos gusta y que muy poca gente tiene esa posibilidad. Entonces, sin ponerme moralista, ni mucho menos, voy cerrando, se los prometo, para mí lo más importante de todo esto, además de que, bueno, obviamente, ojalá les sirva como paso a seguir, y ahora me pueden hacer las preguntas que quieran, es más allá de esta entrega en particular, siempre caminen preguntándose para qué hacen lo que hacen. Y dicho todo esto, mis queridos y queridas, por mí, esta parte ha terminado. ¿Sí? Y si quieren pasar una ronda de preguntas, soy feliz de la vida. Muy bueno. Muchas gracias, Coco, por esta primera parte. Vamos a... A ustedes, mis queridos. Para que esperen que saco esta presentación, que no sé cómo sacarla. Tiki. Ahí está, listo. Acá. Bien. Ahora nos vemos las caras. La parte linda. A ver, Pueden poner cámara, no sean males. acá están diciendo gracias, muy didáctico, es una palabra que salió en el chat y salió en el chat también de docentes. Gracias, che. Que sale Para que siempre. Así que, como le dijimos, bueno, los docentes podemos preguntar, pero estaría bueno que empiecen los estudiantes. Si tienen alguna pregunta para hacerle a Coco sobre su manera de elaborar, sobre lo que estuvo mostrando. Claren, ahí pusieron la Claren, qué hermosa. Claro. André, qué grande, es tan linda. Excelente comentario, Coco. Muy bien, Negrito de mi corazón. querido. Grosso, ¿Cómo como estás? siempre. Gracias, amigo. Sí, nadie se va a animar a preguntar. Que alguien rompa el hielo, sin miedo. Aunque sea escrito, si no. Yo sí tengo una pregunta. Vamos. Quería saber, vos en el momento de decir, como, bueno, a un afiche, busco lo más sintético que puedo y necesito que el ojo, por lo general, se concentre en una cosa principalmente. O sea, no todo tiene la misma jerarquía. ¿Cómo va? ¿Qué proceso tenés como de elegir eso? Decir como, bueno, esto es lo más importante.
Sí, más que lo más importante, lo que elijo es en relación a una cuestión más narrativa. Lo primero siempre es, o sea, que esa primera jerarquía visual tiene que tener que ver, para mí, con lo morfológico, como que fondo y figura se despeguen y el ojo capte algo de eso, en una fracción de segundo, que es la que tenemos para captar un ojo. Entonces, primero no tiene que ver con algo del sentido de lo que muestro, sino más morfológico. En el caso que les mostré después, por eso fíjense que la silueta de la mujer tiene un contraste de color negro con un fondo claro. Pero en esa fracción de segundo, después lo primero que aparece yo sabía que lo primero tenía que ser una mirada que interpele. Cuando digo yo sabía, no es que lo sabía porque es obvio. Me parecía que era lo más eficaz, porque hay otra regla que en el momento no lo pensé porque estudié la Gestalt. Es trabajo bastante más intuitivo igual. Pero después analizándolo, hay, digamos, otra ley, o sea, muy importante, que es la ley de la mirada. Las personas tendemos a detener la mirada en aquello que parecen ser ojos o que son ojos que nos miran. Es algo, intuyo, y esto voy a sacar la guitarra, pero intuyo que tiene que ver con algo biológico, ¿no? Como que poder contactar con un otro es lo primero que vemos cuando abrimos los ojos. Personas que nos están mirando, que son mamá, papá o el médico que nos sacó. Entonces, eso es como, es raro que un afiche que tenga a alguien que mira de frente o algo que mira de frente no funcione en ese primer impacto visual. Entonces, lo que voy decidiendo después tiene que ver con lo narrativo. Un afiche, como cualquier cosa que uno cuenta, un cuento, un chiste o una novela que uno lee, tiene un final. Ese final tiene que ser el momento en que la persona entiende esa incógnita retórica que le planteamos. Pero si nosotros, por eso la literalidad está mal, porque cuando nosotros, viste, los profes, a mí, hoy chicos, yo terminé la carrera sin saber por qué la literalidad estaba mal, nadie me lo supo explicar, ¿sí? Pero si lo que nosotros queremos es que el otro entienda, ¿por qué está mal la literalidad? ¿Alguien me lo puede explicar? Yo igual tengo mi respuesta, pero ¿alguien se anima a explicármelo? Para que uno tenga su propia respuesta. Para que el otro, bien, es una linda forma de decirlo, porque si nosotros somos literales, le quitamos la posibilidad al otro de intervenir. Y cuando el otro no interviene, no hay retórica, o sea, se rompe lo más mágico de esa comunicación, que es la co-creación del mensaje, lo más pregnante, lo más eficaz. Entonces, la literalidad está mal, que no se entienda también está mal. Yo prefiero que sea literal a que no se entienda, ¿eh? En ese ranking de cosas malas, bueno, peor que no se entienda. Ahora, mejor a que sea literal es darle una vueltita para que el otro tenga esa posibilidad de remate, ¿sí? Entonces, si somos literales, lo que estamos haciendo es contando el final del chiste al principio. Ningún chiste tiene gracia si te cuentan el final. Ningún cuento tiene gracia, ¿se entiende? Esto obvio, ¿no? Es como, en teoría suena muy lógico, después es difícil de realizar. Por eso es muy difícil hacer afiches. Porque tiene que ver con ajustar esa pieza de relojería interna para que el ojo del otro mire en el orden que nosotros queremos. Y de eso depende en gran parte la eficacia del afiche. Ese es el criterio que uso para elegir las jerarquías visuales. Lo narrativo. Que no lo van a encontrar esto en ningún libro sobre afiches, porque es teoría, más que teoría, es como algo que fui como entendiendo, pifiando mucho y tratando de ponerle palabras para poder después explicarlo a mis alumnos. En ningún libro que se haya editado todavía, más adelante veremos. En ninguno que se haya editado todavía, gracias. Gracias. ¿Quién sigue con las preguntas? A ver. No tengan miedo. Yo me quedo picando siempre cuando decís lo del diseñador gráfico y el error leve o que no es grave, y habría que investigar un poco también. En general hablo, ¿no? Por supuesto. Sí. Por supuesto que si en la ruta vamos andando y el cartel de curva peligrosa
tiene poética y retórica, cagamos. O sea, necesitamos que una flecha haga track, track para no matarnos. La salida de incendio de un cine, ¿no? Como... Totalmente. Sí, ojo con eso. Yo iba a hablar de la señalética, que hay un error puede ser mortal. Puede ser mortal. En una señalética podría ser mortal. Claro. Pasa que ahí no falla el diseñador. Falla el diseñador, falla la intendencia, fallan los que aprobaron el cartel. Aprueba el que coloca, saquemos un poco tanta Claro, responsabilidad. digamos, Es responsabilidad, pero no somos los únicos. no somos los únicos, es una cadena. Digamos, ¿cuántos fallaron en esa cadena para que un cartel de curva Ahora, peligrosa esté mal? hay una, No es- pregunta por chat, que no sé por qué Bien. no hay. Magalí, ¿la lees vos o te la...? ¿Cómo haces para apropiarte de Sí. imágenes tomadas por otros? Bueno, sí. Me fijo el tema de copyright, vieron que ustedes pueden elegir digamos que la selección de las imágenes no tengan como temas de copyright. Hay casos donde no, digamos, no sé. ¿Vieron el que les mostré que es el logo de CNN? Uh-huh. Bueno, ahí agarré un logo existente y el logo, no sé, por ahí viene un día en la CNN y me hace un juicio, no lo sé. Pero bueno, ese afiche solo lo puedo hacer con el logo de CNN. ¿Sí? Qué sé yo, veré. Pero, no sé, es como más es muy obvio que es, no sé, ni idea legalmente cómo es eso. Pero después, con respecto a fotos, bueno, lo que me fijo que sean fotos que no le esté cagando el laburo a un fotógrafo, que en todo caso deformarlo, sacar un fragmento para no estar jodiendo, y principalmente el primero de los filtros es el copyright, digamos, que esté libre para ser usado. Para no meterse en líos, ¿no? ¿Y dónde encontrás lugares para Por ejemplo, buscar? ¿saben qué? Miren, en el caso ¿vieron ese que les mostré de el signo igual hecho con ladrillos? Sí. Que es de derecho a la vivienda. Bueno, el ladrillo, o sea, esos dos ladrillos son el mismo ladrillo y el segundo está retocado para que no tenía otra foto de otro ladrillo. Y en mi carpeta de casting de ladrillos, que tenía un montón, el que elegí es de un catálogo en PDF de una fábrica de ladrillos de Ucrania o de algún país remoto, donde probablemente le pagaron a un fotógrafo para hacer esa foto, no lo sé, pero también evaluar hasta qué punto tomar un ladrillo de cientos de ladrillos en un catálogo de PDF de una fábrica está afectando a alguien. Entonces, para mí ahí lo que prima es, bueno, el mensaje. Yo si no jodo a nadie, prima el mensaje. No sé, esto me podría llegar a traer algún quilombo alguna vez que venga el fotógrafo ese ladrillo, no sé, también me ocupé de retocarlo bastante. La perspectiva, el color. ¿No hay preguntas? Me habían hecho una recién, antes que vos hables. Se escuchó como del fondo de la aula. Yo había dicho que si tenías un lugar para buscar imágenes así sin copyright, ¿dónde buscabas? No, Google. Igual, y también... dale. Dale vos. Vale. No, me acordé. ¿Por qué odias Pinterest? Me parece como herramienta es indiscutiblemente buena, ¿no? Pero yo cuando veo algo que, sea Pinterest o lo que sea, donde todo es bello, y un poco desconfío, ¿viste? O sea, es como, tiene una curaduría, o sea, hay un algoritmo que es la curaduría de lo bello, es bastante cuestionable, ¿no? ¿Por dónde filtra lo feo? O sea, lo feo según nuestra cultura, ¿no? No sé, me parece como la raza aria de la imagen, ¿viste? Me parece medio choto esa idea de la curaduría que la hace otro y te lo entrega bello ya de por sí. No sé, no me parece bueno. No me parece bueno desde el punto de vista ideológico. Como herramienta es reútil, obviamente. Como otras cosas que ideológicamente no me parecen buenas y también las uso, como la nafta. No sé, yo para cargo nafta, si te pones fundamentalista no puedes salir de tu casa, pero igual Instagram está ahí también, ¿eh? Porque también, obviamente. ahí el Totalmente. algoritmo nosotros, más que nada. Como Instagram, Facebook y todo lo que usamos para difundir lo que hacemos.
Por eso. No lo uso Pinterest. No. Sí, igual, cuando preguntaban lo de los bancos de imágenes, digo, no sé, saquen la foto, traten de resolver en este contexto en el que es un trabajo para la facultad, digo, traten de resolver ideas que puedan producir de cero, ¿no? Que no esté el hecho en levantar algo por más por más derechos que tenga o que no tenga, sino que está bueno experimentar desde toda la construcción de la imagen. Obvio. No se puede. A vos no te lo digo, Coco, vos ya sabés. Bien. Más preguntas quiero. No. Hola, Hola. te iba a hacer una pregunta que habías arrancado hablando, es un poco más personal capaz, pero habías arrancado hablando de la frustración y me daba curiosidad saber si habías pasado como por algo así, con lo que dijiste que tardaste unos años en aprender lo de retórica, y si tuviste como algo así como para romper con eso o salir con eso, o tenés como algo, como una herramienta como para tipo despegarte de eso cuando estás medio bloqueado. Sí. Cuando estoy bloqueado, tengo un método que la verdad que sería como medio largo acá, ahora, ¿sí? Que a mí me resulta, pero los métodos, desconfíen de los métodos. O sea, a mí me funciona pero que en resumen tiene que ver con esto de pensar en dos universos y tratar de, dos universos que no sean cualquiera, que tengan que ver con lo que quiero decir. Y trato de integrar esos universos. Ahora, desde el punto de vista de la hoja en blanco. Desde el punto de vista personal, digamos, cuando aparece esa frustración que decís, la puta madre, no, por más que no le encuentro la vuelta, a mí me sirve mucho como soltar todo y hacer algo totalmente distinto, bajar la guardia. Y otra cosa que me sirve mucho es amigarme con la frustración. Digamos, a mí me ayuda en la vida en general dar por hecho que la dificultad es la norma. Si vos no das por hecho por eso, vas a frustrarte en forma permanente. Porque estamos todos, les diría que la vida es como una sucesión de resolver problemas permanentes y tratar de que eso que resolviste te sirva para de aprendizaje. Esto es nada, La no otra estoy parte de diciendo la nada vida, que no. Coco, también es hacer los problemas. No te quedes ¿Cómo? solamente con resolverlos. ¿Cómo? También hay que hacer problemas, ¿no? Digo, si uno se dedica a resolver solamente. Sí, que estoy de acuerdo, que eso pasa como de forma natural, ¿no? Como nos mandamos cagadas todo el tiempo. Entonces, si te amigás con la idea de que nos guste o no es así, es bastante más sencillo también cuando estás enfrente del problema. Decís, bueno, si era así. Ahora lo que me toca es ponerle onda. Esto parece como autoayuda, pero yo no es que lo leí de un anaquel de la sección autoayuda del Ateneo. Esto es porque me caí 1.000 millones de veces, y mis alumnos también, y va a seguir pasando, y no nos queda otra que seguir caminando, porque si no nos quedamos mirando el techo quejándonos de que no entendemos, no sabemos, y en definitiva para mí terminan siendo excusas para no ver que en el fondo de todo eso está el ego. Y ahí hay un gran enemigo, ¿no? Cuando no aceptamos que somos falibles, cuando no, qué sé yo, nada, todo lo que... No sé, no me quiero poner como no sé, me parece como un poco... me da un poco de vergüenza meterme en esto como parece como consejo, pero no son consejos, es algo que yo se los transmito porque a mí me sirve y ojalá les sirva. Sí, obvio, gracias. Por eso me da cosa preguntarlo, pero... No, sí, no, al está revés, bueno. me parece hasta más útil esto que te digo que todo el resto del paso a paso. Porque esto es útil para cualquier cosa. Querés hacer una receta que no habías hecho hasta el momento, te salió mal, y que entonces no probás de nuevo porque si la tortilla no salió. No, no es así. Eso para mí eso es como el no. A mí me enoja mucho cuando tengo enfrente a alguien que a la primera de cambio no vuelve a intentar, porque me enoja mucho haberlo hecho mucho tiempo. Y el tiempo que perdí por conformarme con, bueno, yo no soy para esto.
Y si yo me hubiera quedado con eso, nunca hubiera hecho un puto afiche, porque no aprobé de pedo mis afiches en la facu. Yo todavía no sé cómo tengo el título de la UBA, porque mi última entrega de la campaña social, Fabián Carrera de Diseño 3, ya lo van a tener. Se lo sigo diciendo, gracias por haberme aprobado, era inaprobable esa entrega. Entonces, no se frustren, porque la verdad es que uno también sigue aprendiendo un montón con el tiempo. ¿Sí? Eso para mí es clave, más importante que todo el resto. Buenísimo, muchas gracias. De nada. Hola Coco, ¿cómo estás? Hola. Una Hola. pregunta. Sí. ¿Qué es lo que te llevó a hacer afiches después de tanto? O sea, que fue decir tipo, bueno, tengo que remontar esto, no, como que me fue tan mal la facultad que siento que tengo que salir de una forma o no sé. ¿Qué fue lo No, que... ya con la facultad me había amigado. En verdad, miren, es una mezcla de dos cosas. Una, que a mí ya me estaba incomodando cuando yo tenía que desaprobar o ponerle nota a un alumno, sabiendo en mi foro interno que nunca en mi vida había hecho un buen afiche. Entonces aparece algo ahí como del desafío personal, ¿no? Che, y si me pongo a hacerlo, tal vez tenga un poco más de incluso de herramientas para ayudar a otros a resolver el problema. Pero bueno, tenía más que ver con una cuestión de desafío personal. Y lo otro fue que de verdad estaba recontra mega podrido de diseñar los mensajes de los demás. Y yo necesitaba hacer algo con lo que había aprendido que por lo menos yo sintiera que estaba aportando algo, al menos la posibilidad de que alguien reflexione sobre cierto tema en particular. Entonces, fue como, bueno, y si yo también tengo cosas para decir, ¿por qué no voy a hacer mis propios afiches? ¿Por qué tengo que esperar a que alguien me diga que está mal, que no se cumple el derecho a la educación o que se despida gente porque el mercado no sé qué? Si yo puedo hacer un afiche sobre eso. Y bueno, un poco eso, ¿no? Esa como inquietud interna, social de hacer algo con la profesión. Después vino dar clases en la cárcel y bueno, otros tipos de cosas para mí mucho más relevantes que hacer un buen afiche. Pero eso principalmente. Lo de la facultad ya estaba, qué sé yo, bueno, ya estaba medio como resignado, ya está. Pero en un momento me incomodó, digo, ¿qué onda? Que yo nunca hice un buen afiche. ¿Por qué no intento? Eso. Muy linda pregunta. Claro, gracias. Qué ganas de estar en el aula, ¿no? Con ustedes. Yo, por lo menos. Compartiendo unos mates. Qué tiempos aquellos. Compartir mate. Te van a meter en canas. Sí, perdón. Compartir mate. La Bien. apología del delito. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Ahí yo le pregunté en qué andan sus energías proyectuales ahora. Si tiene pensado algún proyecto que está gestando. Sí, pero tiene más que ver con lo educativo, no tiene que ver con diseñar. Sí, tiene que ver con la enseñanza del diseño y siempre con un enfoque social. Tengo como mi libido más puesta y de hecho me están invitando algunos como a hacer afiches. Todo el año pasado me invitaron para hubo muchas convocatorias sobre el COVID y fue, no, gracias, no sé, no. El COVID no te inspiró. Para nada, no, para nada. No, aparte no creo que... si tuviera algo interesante para decir, lo diría, pero no creo que tenga algo interesante para decir sobre el tema, que no se haya dicho. Si surge la idea o algo así, sí. Lu Romano levantó la Perdón, mano. a la cárcel desde que empezó el COVID, ¿no? ¿Cómo, Negrito? Y a la cárcel no está yendo desde que empezó el COVID, no No, sé, en desde marzo. que empezó el COVID se cortó cárcel de adultos y cárcel de menores. Por lo menos Claro. en Devoto y todo lo que tiene que ver con la Universidad de Buenos Aires. Después hay otras unidades penales donde están trabajando, por suerte. Pero en esta no. Ahí, sí, extraño mucho. Extraño muchísimo. Extraño el espacio, extraño lo que genera, extraño... aparte me parece como muy injusto que eso se haya cortado, porque basta con que se les pueda dar internet a los que estudian y podrían seguir estudiando sus carreras, sus talleres. Como pasa en cualquier otra cárcel, digamos. Porque aparte es una gran hipocresía, porque igual tienen internet, igual tienen celulares,
Entonces es muy hipócrita no permitirles que tengan clases virtuales. Bien, claro. También sería difícil igual un taller virtual en ese contexto, pero se podría intentar, por lo menos los que estudian materias teóricas podrían seguir estudiando, cosa que está complicado. Lo están haciendo con mucha dificultad. Una persona había levantado la mano. Así Bien, ¿quién levantó la mano? Buenísimo. Hola, yo. ¿Cómo andas, Coco? Hola. Yo te quería preguntar sobre esa subjetividad del diseñador a la hora de hacer sus puestas. Sí. Es tipo, en caso de esos diseños como con un objetivo de promoción o venta, ¿qué tanto incide esa postura del diseñador o esa subjetividad? ¿De promoción o venta de qué? Ponele ahora nuestro ejercicio es hacer una promoción de la obra de teatro. Ponele, ¿qué Sí. tanto de mi postura le puedo poner a esa apuesta? Ponele. Porque tiene Mucho. como un objetivo. Sí. No, porque hay que separar lo que es el objetivo. Vos sabés, bueno, tengo un objetivo que es que la gente vaya a ver la obra. ¿Sí? Eso vos no lo podés cambiar, porque aparte de eso se trata. Entonces, luego lo que vas a tener, donde vas a tener que poner la subjetividad no es en el objetivo, sino incluso hasta podrías no tener subjetividad en el estilo si viene no sé, el director y dice, no, mira, yo necesito que sea un estilo como diseña tal, ¿sí? Y vos por algún motivo necesitas el laburo y aceptás. Imaginemos que pasa así, entonces vos estás obligada a replicar un estilo que es la línea que sigue el teatro, ponele. Pero tu subjetividad igual va a estar en qué imagen, con qué imagen vas a retratar, con qué imagen y cómo dialoga esa imagen con el título de la obra para mostrar esa obra. Con ese mismo objetivo y tal vez con un mismo estilo de bajada de línea de un teatro, puede haber igual infinita cantidad de afiches, porque hay infinita cantidad de diseñadores. En verdad no son infinitos. Luigi está diciendo, no son infinitos, ¿verdad? No son infinitos. Estás pensando que los diseñadores no son infinitos, pero bueno, hay tantas resoluciones como diseñadores. Entonces ahí sí tiene que estar la subjetividad. ¿En qué símbolos vas a elegir para contar aquello que vos querés contar de la obra? ¿Sí? Imaginemos siempre, alguna vez puse el ejemplo cuando no sé, imaginemos que es una historia de amor. Bueno, pero cada historia de amor tiene alguna arista distinta, no es lo mismo, no sé, una historia de amor, no sé, Romeo y Julieta, por hablar del paradigma así clásico histórico, que la novela de la tarde. Bueno, ambas responden al mismo modelo, el amor imposible, en general el rico y el pobre, o las familias peleadas, etc. Pero cada una tiene igual su singularidad. Va a tener su singularidad. Bueno, porque en este transcurre en el ámbito de una guardia, qué sé yo, de hospital. Y esta otra tiene que ver con la profundización del desamor. Y esta otra tiene que ver con el amor prohibido. Entonces, cada una tiene su particularidad. Entonces, imaginemos que es la del amor prohibido, la de esa obra en particular. Y ustedes recuerdan, bueno, ¿cómo puedo yo hablar de la prohibición? Bueno, entonces ahí se pone a investigar. La manzana mordida, el símbolo de la señalética que dice que no se puede. ¿Qué formas hay visuales de hablar de la prohibición? Y ahí aparece la subjetividad. Y cómo vos vas a encontrar de hablar de esa prohibición con esa obra en particular, de amor y de cierto contexto, etc. No sé si más o menos se entiende a lo que voy. Sí, re. ¿Sí? ¿Re? ¿Posta? Gracias. Jurame que sí. Te juro que sí. Joya. Bien, me alegro, gracias. A vos. Bien. ¿Quedan preguntas por ahí? Después, perdón, una cosa más que no me lo preguntaron, pero porque yo pensaba, claro, aparece este afiche, yo te muestro el del Twitter con el papel higiénico y el papel higiénico tituado, no sé, tuiteado por el pajarito. Y yo, chicos, acá les voy a decir algo que quede entre nosotros, pero yo estoy seguro que ese mismo afiche, si lo filtro y le pido a algunos alumnos de universidades que se lo muestren a sus profesores, más de uno va a decir, no, esto es muy literal, o esto es muy simple, o esto es muy obvio. ¿Sí? Pero estoy seguro que va a pasar. ¿Y qué pasaría?
Entonces también ahí aparece algo como del esnobismo de lo que se debería decir, ¿no? Y esto lo veo mucho en los concursos de diseño, donde algunos afiches que por ahí no están tan buenos, pero claro, como está diseñado por tal, entonces le damos bola. Eso también pasa, y creo que tiene que ver con cierto esnobismo que tiene el diseño y la vida en general. Qué sé yo, a mí me gusta ese afiche del Twitter y el papel higiénico, si no ni siquiera lo mostraría. Pero yo tengo alumnes que hacen afiches que le rompen el traste a ese afiche. ¿Sí? En cuanto a... Pero bueno, qué sé yo. No sé, también está eso, ¿no? Animarse a mostrarlo, animarse a que no te importe lo que van a decir. Eso a mí me costó más que hacer afiches, cruzar esa línea. No, porque a ver qué van a opinar mis colegas. Me van a criticar que no uso tipografía, me van a criticar que no sé qué. ¿Y saben qué, chiques? Siempre por algo te van a criticar. Entonces mejor hacer aquello que uno cree que tiene que hacer, porque igual te van a criticar. Que te critiquen por lo que sos. ¿Sí? Esa es mi conclusión a ese conflicto que tuve durante muchos años. Y en general, este error de diseñar para diseñadores o para profes. Es un error gravísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 90% de las personas o más no son diseñadores ni profes de diseño. ¿Sí? Entonces, bueno, atentí con eso también. Bien. ¿Algo más? ¿Preguntas? Yo contento de responder preguntas. Tengo unos minutitos más. Acá nadie te va a criticar. ¿Hay alguna pregunta más? Yo como duda, tipo, ¿qué se siente dar clases en la cárcel? ¿Qué? O sea, dar clases en la cárcel, como muy loco me suena. ¿Y cuál es la duda? Si es muy loco, sí, es muy loco. No, ¿qué se Te lo siente? confirmo. Tipo, ¿cómo es la experiencia, ya que estamos? Yo te voy a contar, pero acá también abro el micrófono, por favor, a mi compañera de aventuras, Lau Iribas, que va conmigo a la cárcel hace años. Bueno, salvo COVID, ahí tienen una profe, una más, porque todo el equipo es increíble, que va conmigo, así que siempre le pueden preguntar eso también. ¿Qué se siente? ¿Qué sé yo? Para mí está naturalizado. Ya. Nosotros tendemos a naturalizar hasta lo más aberrante. Entonces, ¿cómo no voy a naturalizar ir a dar clases? Por más contexto luego que sea. Al principio no. Al principio siempre, digamos, el primer día es inolvidable. Y después tengo muchos hechos inolvidables, pero ya en un contexto naturalizado, que es que, bueno, voy todas las semanas a dar clases a la cárcel. Y te puedo resumir así como un ranking de sentimientos. Uno de ellos es como el orgullo, una idea de orgullo colectivo, de saber que formo parte de un proyecto de vanguardia mundial, que es que los presos estudian. Algo tan que parece tan básico, tan elemental, tan como obvio que tiene que pasar. Pero bueno, vivimos, digamos, claramente estamos muy involucionados todavía. Y la prueba de eso es cómo se trata, cómo se los trata a los seres humanos en general y a ciertos grupos de personas en particular. ¿Sí? Entonces, ya si naturalizamos que una persona duerma en la calle, ¿cómo no vamos a naturalizar, no sé, ir a dar clases? ¿Sí? Entonces, bueno, el orgullo colectivo, por un lado, por otro lado, emoción, por otro lado, muchas veces mucha angustia, muchas veces la incertidumbre de si tiene sentido o no, que se resuelve en cuanto cruzo la puerta de la cárcel, ya enseguida esa duda desaparece. Pero bueno, es como un diálogo todo el tiempo del cuestionamiento interno. ¿Por qué? ¿Para qué? Esto que les decía. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Tiene sentido? Y eso para todo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque tenemos esta oportunidad de pasar por este mundo loco y que valga la pena, ¿no? Mínimamente. Creo que te contesté. Pero aparte es un capítulo para una charla de 6 horas capaz, ¿no? Entonces... Sí, cárcel, sí. Y otras veces muestro de todo. De la cárcel esta vez me pidieron que me calme. No, pero mostramos la charla, les pasamos el link de la charla de TDX Rosario, que creo que ahí habías hablado mucho de la cárcel también. Entonces... Sí, no tanto. Pues no pero vean el videíto de 3 minutos 30 que está filmado en la cárcel de José León Suárez. Esos 3 minutos 30 condensan de un modo muy fiel lo que se vive en esas aulas. Y digo condensa porque fue una experiencia de 3 clases con 4 personas. A Devoto vamos todo el año y los alumnos son a veces 60, 30, 40 o más.
todas las semanas. Entonces, bueno, es bastante distinto, pero la esencia es ese videíto. Y mírenlo con volumen. Es muy importante que los escuchen, que escuchen a los pibes cómo hablan, cómo modulan, cómo dicen, y miren cómo dicen también.